Vamos a continuar con este tema tan importante y tan, podría decir, de tanta enseñanza para nosotros, que es el asunto de la jornada del pueblo de Israel. Que hasta aquí venimos compartiendo ya muchos mensajes, muchas jornadas, y que dentro de esa experiencia que tuvo el pueblo es de tanta enseñanza para nosotros. En este caso vamos a compartir este lugar en el que ellos estuvieron, pero necesitamos recordar un poquito, aunque sea lo que fueron las últimas 2 jornadas por lo menos. ¿Se acuerdan que en las últimas veces que compartimos hubo un caso en el que ellos no pudieron entrar en Canaán? Estaban cerca, pero no pudieron entrar cuando Dios les habló que ellos fueran y entraran, porque fueron incrédulos a la palabra de Dios. Ese fue una marca fuerte para ellos. Pero en la siguiente jornada, ellos fueron también obstinados para con Dios. Si recuerdan un poquito, hablamos acerca de que Dios, o mejor dicho, ellos decidieron salir a pelear, y Dios les dijo que no salgan a pelear, porque iban a ser vencidos. Pero igualmente ellos fueron a pelear, y justamente volvieron vencidos, fueron derrotados. Entonces, esas dos jornadas fueron tan importantes que vienen y se relacionan con lo que vamos hoy a compartir. Uno es el caso de la incredulidad, esa experiencia tan negativa para ellos, pero también el asunto de la obstinación. Cuando uno hace lo que a uno le parece, lo que uno cree que está bien, y en definitiva, lo que uno quiere. Eso es ser obstinado, sin tener en cuenta a Dios. Por lo tanto, tengamos presente en lo posible, a medida que vamos compartiendo, que lo que hoy hablamos tiene relación con eso, y que justamente por eso que pasó anteriormente, Dios les enseña les da esta enseñanza en este caso, en este lugar. Si recuerdan un poquito, habíamos compartido la vez anterior, era el lugar que ellos estaban, se llamaba, digamos, Libna. Y el significado era blancura, o emblanquecer algo. Y tenía relación con lo que había pasado anteriormente, porque ellos habían sido incrédulos, habían sido obstinados, por lo tanto, Dios necesitaba purificarlos. Dios necesitaba blanquearlos. Ellos también, por supuesto, necesitaban ser blanqueados, purificados y perdonados por Dios. Y eso surge de la experiencia que ellos tuvieron en Libna, donde tuvieron esa experiencia de que ellos fueron limpiados por Dios. Pero también anteriormente ellos habían sido incrédulos y también de esa incredulidad necesitaban ser limpiados. Y eso se dio en esa ocasión en Libna, que tiene este significado. Pero ahora vamos a leer en Números, capítulo 33, la jornada que corresponde al día de hoy. Es el versículo 21. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Entonces lo que hoy vamos a compartir es este lugar, Risa. Y este lugar tiene también, como dijimos la semana pasada, 2 significados. Tiene un significado, podemos decir primero o primario, que corresponde a una de las experiencias del pueblo de Israel en ese lugar. Pero también tiene otro significado que es totalmente contrario al significado primero. Y esto no se encuentra muchas veces en la Biblia. Pero fueron 2 experiencias. Podemos decir una completamente negativa y otra que, por decirlo de alguna forma, fue buena o positiva para el pueblo. Y esas 2 experiencias se dieron en el mismo lugar. Por eso, justamente, este nombre tiene esa característica de que tiene un significado que es, por un lado, negativo, pero por otro lado positivo, en base a las experiencias que tuvieron ellos. Y estas experiencias las encontramos en Números 15.
versículos del 32 al 36. Esa es la primera experiencia que ellos tuvieron en ese lugar. Risa, dije números 32 al 36. Vamos a pedir a Leila que nos ayude leyendo estos versículos. Capítulo 15, versículos 32 al 36. Amén. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon. Mandó a Moisés. Esta es la primera experiencia que ellos tuvieron. Y notemos que el versículo 32, lo que comenzamos leyendo, dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y anteriormente, ya hace muchas jornadas atrás, en el desierto de Sinaí, Dios había dado la ley al pueblo y les había dado el sábado como el día de reposo. Y ese sábado era el día que ellos tenían que reposar y no podían hacer absolutamente nada. Tenían que descansar, y eso era figura de lo que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento como el Señor. Él dice que Él es el Señor del día de reposo, pero básicamente como el Señor mismo siendo el reposo para nosotros. Pero entendemos también que todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento era de una manera literal, física. Por lo tanto, Dios había establecido un día. El día sábado ellos tenían que descansar. Entonces, lo que sucedió es que ellos, estando en el desierto, en este lugar, encontraron a un hombre que estaba haciendo algo que no se podía hacer en ese momento. Era un sábado, un día de reposo, y este hombre estaba trabajando. Algo que no podía hacer. Dios ya había establecido que eso no debía hacerse. Ahora, podemos pensar, ¿qué pasó? ¿Este hombre no escuchó la ley? Podemos pensar, no la tuvo en cuenta, no hizo caso, no le importó. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si él sabía, porque cuando la ley se daba, Moisés la daba a todo el pueblo, seguramente escuchó, seguramente. Pero hermano, muchas veces puede pasar como nos pasa a veces a nosotros, que el Señor habla y muchas veces estamos, pero no escuchamos. Y tal vez después no lo ponemos en práctica, porque puede ser que no lo tengamos en cuenta, o porque en definitiva no nos interesa tanto. Y tal vez la palabra de Dios no la tenemos tan en cuenta que en definitiva hacemos lo que nos parece que podemos hacer. Entonces, este hombre estaba ese día sábado recogiendo leña. Estaba trabajando, algo que no podía hacer. Dice el 33, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Algunos lo encontraron, lo vieron, y lo que hicieron fue traerlo a esa persona, a toda la congregación y a Moisés. Hay algo que es muy importante y muy característico del pueblo de Israel, que cada vez que alguno hacía algo, o alguno del pueblo, fuere lo que fuere que hiciera, incluía a toda la congregación, a todo el pueblo. No importa lo que hacía, si era bueno o malo, quiero decir que incluía, y que todo el pueblo en alguna medida participaba, o todo el pueblo
era, digamos, sí participante de lo que cada uno hacía. No es que esta persona hacía algo y el pueblo decía, no tiene nada que ver con nosotros, y se separaba de eso, sino que lo que este hombre hacía, la congregación lo tenía en cuenta. Los que lo vieron lo trajeron a la congregación, a Moisés. Dice, y lo pusieron en la cárcel. Por supuesto, el pueblo entendía que no podía hacerse nada ese día. Y también entendía que era algo grave. Dado que no se podía hacer nada y que era algo grave, lo trajeron a la congregación y lo pusieron en la cárcel. Dice, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Hasta ahí entonces el pueblo no sabía qué tenía que hacer. Dios le habla a Moisés y le dice qué tiene que hacer. Y ahí el pueblo hace lo que Moisés le dice que Dios había dicho, y el pueblo ejecuta lo que Dios dijo. Y notemos esta palabra, hermanos. Dice, irremisiblemente muera aquel hombre. Esto es lo que Dios le dijo a Moisés. Irremisiblemente muera aquel hombre. Podemos decir, era imperdonable que un hombre hiciese algún trabajo, como en este caso fuese a recoger leña o algún tipo de trabajo en el día de reposo. No estaba permitido para nada, era completamente grave. Tanto que la congregación lo vio, o algunos lo vieron, lo trajeron, lo pusieron en la cárcel, y después la palabra de Dios dijo, muera irremisiblemente. Hermanos, nosotros es muy difícil que cada vez que nos levantamos a compartir, es muy difícil que uno pueda decir algo nuevo. Quiero decir que alguien diga, esto no lo escuché nunca. Esto es nuevo, es muy difícil. La gran mayoría escuchamos ya un montón en cuanto a la palabra de Dios, mucho. Pero aunque escuchamos mucho, también muchas cosas se nos han pasado. Entonces, muchas veces, y lo digo porque el punto básicamente, lo que vamos a compartir en este primer punto es el Señor como nuestro descanso. Y esto lo hablamos muchas veces. Hemos tomado distintos versículos de distintos libros y muchas veces hablamos de que el Señor tiene que ser nuestro descanso. Pero también nosotros mismos nos encontramos muchas veces en la experiencia y reconociendo que no estamos descansando en el Señor. Entonces, no sé si nos damos cuenta que es algo grave, pero evidentemente, el fin es muy grave. Porque la congregación trajo a este hombre delante de Moisés y lo que sucedió era que iba a morir irremisiblemente. Entonces, ¿qué nos dice esta palabra? ¿Qué nos dice esta experiencia del pueblo? Hermanos, que he traído a nuestra aplicación, podemos decir, a nuestra enseñanza, es que nosotros somos personas que necesitamos aprender a descansar en el Señor. Y si no aprendemos a descansar en el Señor, lamentablemente vamos a estar en una situación de muerte. Lamentablemente. Por eso decía que en la antigüedad era físico y literal. Ellos literalmente apedrearon a esta persona. Pero en este tiempo, nosotros si no alcanzamos a descansar en el Señor, irremisiblemente vamos a tener y tocar la muerte espiritual. Por eso es muy fuerte esto que sucede a aquel que no logra descansar en el Señor. Por eso una de las canciones que cantamos dice, defensor, en ti hoy descansamos. Y esa debería ser la experiencia, la práctica de todos nosotros, poder descansar en el Señor. Pero si no descansamos en el Señor, no hay otro camino que tocar la muerte. Y cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, también encontramos que toda la palabra nos indica y nos lleva a confiar, esperar y a descansar en el Señor.
Pero reconocemos también que muchas veces no es nuestra experiencia esa, sino que todavía nos falta mucha enseñanza y ganar mucho al Señor para que podamos tener esa experiencia genuina, completa, de una dependencia total del Señor, aún para descansar en Él. Si lográramos descansar en el Señor verdaderamente, entonces todo lo que nos sucede no nos afectaría de la manera que nos afecta. Cuando no descansamos en el Señor, primariamente podría decir, nos entristecemos, nos angustiamos, incluso nos enfermamos física y literalmente, pero justamente por el motivo que no descansamos en el Señor. Y gracias al Señor que Él ha provisto todo para que nosotros podamos descansar en Él. Amén. Hay algo que varias veces compartimos. Cuando el Señor dice en Mateo que los que están trabajados y cargados vengan a Él y Él lo va a hacer descansar, no necesariamente se está refiriendo solamente a los inconversos, que sí deberían ser los que más trabajados y cargados están y que los que más descanso necesitan. Pero también es para nosotros, porque solamente en el Señor nosotros también solo podemos encontrar descanso. En ningún otro lado y en ninguna otra persona, solamente en el Señor. Dice, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Y aquí voy a entrar con una cosita pequeña, digamos. ¿Por qué el pueblo podía hacer eso? ¿Por qué la congregación lo podía apedrear? Por un lado, podemos decir, lo que Dios había dispuesto para un caso así. Pero que también nos está enseñando esto. Que en muchos casos nosotros confundimos algunas cosas. Y uno de los puntos que confundimos, y no me refiero a todos los cristianos, sino en medio nuestro, es el punto de juzgar o emitir un juicio. La mayoría de nosotros creemos que juzgar lo hacemos, creo que para muchos es sinónimo de condenar. Y una cosa es juzgar y otra cosa muy diferente es condenar. Cuando nosotros vemos un juicio, como puede pasar en la justicia humana, hay un juicio, pero después del juicio puede haber condenación, pero también puede haber absolución. No solamente el juicio es para condenación. Puede haber que la persona sea absuelta después del juicio, pero hay un juicio, hay un juzgamiento. Entonces, en medio nuestro, nosotros también necesitamos poder juzgar. ¿Pero qué exactamente sería juzgar? Es poder discernir que lo que cada uno hace, si es bueno o si no es bueno. Entonces, hace algún tiempo nosotros podemos notar que en lo personal y tal vez también en algunos hermanos podemos notar que en algún caso tal vez damos demasiado tiempo para las cosas naturales y no tanto tiempo al Señor. Entonces, tomando este caso de este hombre con el pueblo de Israel, el pueblo que hizo, vio una situación, juzgó, y en ese caso sí el hombre fue condenado, porque Dios dijo, muera irremisiblemente. Pero no todos los casos en los que uno juzga es para condenar, pero sí para poder discernir y decidir tal cosa, no. Entonces, podemos decir algo que sucede mucho en este tiempo, en la gran mayoría de los cristianos, y es que todos dedicamos, o la gran mayoría, para no incluir a todos, tal vez, como decimos a veces, si alguno no es así, si no lo hace, bueno, gracias al Señor. Pero tal vez dedicamos demasiado tiempo a las cosas naturales, creo que principalmente es el trabajo. Puede ser la familia, puede ser otro tipo de pasatiempos, o lo que sea, pero dedicamos mucho tiempo a eso.
y muy poco tiempo para el Señor. Cuando sucede eso, o si en medio nuestro hay una persona así, nosotros tendríamos que tener la capacidad de juzgar si eso está bien o está mal. Y cuando juzgamos, aprobamos o desaprobamos esa actitud. Entonces, no estamos condenando a la persona, ni vamos a hacer como en el Antiguo Testamento que vamos a apedrear. Pero sí tenemos que reconocer que tal cosa no es aprobada para nosotros o dentro de nosotros. ¿Se entiende, hermano, este punto? Porque evidentemente va a haber muchas cosas que nosotros necesitamos jugar en medio nuestro. Pero repito, juzgar no es condenar. Lo que hacemos es dividir, discernir lo bueno de lo malo, de lo que aprobamos y de lo que no aprobamos. Entonces, de lo que es, podemos decir, la voluntad de Dios y de lo que no es la voluntad de Dios. Muchas veces compartimos que el Señor nos salvó y que ya no somos nuestros y que ya no nos pertenecemos y que nos salvó para Él. Pero en muchos casos todavía seguimos viviendo así, como si nos perteneciéramos y viviendo para nosotros. Entonces, si hay alguno de nosotros así, no tenemos por qué aprobar eso. Entonces, eso es juzgar, que no significa que estamos condenando a la otra persona o al otro hermano, pero sí necesitamos juzgar. Dice el 36. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon. Y murió, como Jehová mandó a Moisés. Uno de los motivos por los cuales uno puede estar distraído, y probablemente puede ser que, aunque nosotros nos reunimos todas las semanas y compartimos la palabra, tal vez no le demos la importancia que la palabra tiene. La palabra no puede penetrar en nuestro corazón. Y como sucede en la parábola del sembrador, escuchamos la palabra, o la palabra es sembrada, pero sucede que vienen, como dice, los afanes, los espinos. Vamos a leer aunque sea ese versículo. Mateo 13. Mateo 13, versículo 7. Está hablando de la palabra. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y cuando la palabra es sembrada, el propósito del Señor es que la palabra crezca. No que suceda como en este caso, que los espinos crecen y ahogan la palabra, sino que todo lo contrario, el Señor la siembra con la intención de que la palabra crezca y ahogue los espinos y lo que eso significa. Vamos a ver el significado de esto. Dice, el versículo 19 del 13, capítulo 13, versículo 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El 22 es el que quería leer. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, esto no se está refiriendo solamente a cuando los hermanos predican el Evangelio y salen a sembrar la palabra en los corazones de las personas inconversas, y que puede ser que hay tanto afán en el mundo que la palabra caiga en corazones llenos de afán, que aman las riquezas, por lo tanto la palabra no va a tener fruto. Pero también esto está hablando de nuestros corazones.
que muchas veces oímos la palabra. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos? Que muchos oyeron la palabra, pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Entonces, muchas veces nosotros, siendo cristianos, podemos oír la palabra, pero los afanes, como dice, los afanes de este siglo, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Muchos de nosotros hace muchos años que escuchamos la palabra y sin embargo todavía muchos no podemos alcanzar a descansar en el Señor, cuando debería ser una práctica normal en el medio nuestro después de tanto tiempo que escuchamos la palabra. Entonces puede ocurrir esto también, que viene la palabra, pero nuestro afán, las riquezas, podemos decirlo, las cosas que hay en el mundo que están llenando nuestro corazón, que no necesariamente tienen que ser perversas, sino que un buen trabajo nos puede ocupar tiempo y puede hacer que no nos dediquemos a prestar atención a la palabra del Señor. Y eso hace que la palabra sea infructuosa. Todo aquello que está en nuestro corazón que no permite crecer a la palabra. Volviendo a Números 15. Dice, entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Pero tengamos en cuenta que el propósito de Dios era que el pueblo descansara en Él. Así como en este tiempo el propósito del Señor es que nosotros descansemos en Él. Él no quiere que estemos agitados, afanosos. Muchas veces, repito, muchas veces compartimos esto, pero nos cuesta tanto alcanzar esa experiencia de poder descansar plenamente en el Señor. Entonces, lamentablemente andar con afanes, no descansar en el Señor, es una indicación de que estoy en la carne, que estamos en la carne. Si no alcanzamos a descansar en el Señor, evidentemente estamos en la carne. Porque en el Espíritu descansamos en el Señor. Podemos descansar en el Señor cuando estamos en el Espíritu. Y cuando estamos en la carne, Romanos dice que andar en la carne es muerte. Por eso a este hombre le pasó lo que le pasó. No descansó en el Señor cuando tenía que descansar. Y el fin, no hay otro fin, irremisiblemente es la muerte. No hay otra salida. O descansamos en el Señor, en el Espíritu, o corremos nosotros, apurados nosotros, afanados nosotros, en la carne, solamente vamos a encontrar muerte. Por eso es tan seria esta enseñanza del Señor al pueblo de Israel, teniendo en cuenta lo que había pasado anteriormente, que habían sido incrédulos, obstinados. Después el Señor se trabaja, el Señor siempre, como cantamos, insiste en hacernos reinar. Y Él insiste en hablarles, volverse a ellos y buscar que ellos se vuelvan a Él. Quiero agregar algo a lo que compartíamos acerca de juzgar. En Mateo, ¿se acuerdan que dice? No juzguéis a nadie, por ejemplo, ¿no? Son muchos versículos, digo, si no va a llevar mucho tiempo, pero dice, no juzguéis a nadie, para no ser juzgados. Entonces, muchos podemos tomar esa parte y decir, no voy a juzgar para que no me juzguen, porque eso es justamente lo que quiere decir. Pero en Juan, capítulo 7, también dice, juzgar con justo juicio. Entonces, el problema nuestro es que cuando juzgamos, tenemos que juzgar con justo juicio, no nos juzgar. Y cuando Mateo habla de que no juzguemos para no ser juzgados, lo que está diciendo, no juzguemos a otro con lo que nosotros mismos hacemos. Yo no podría juzgar a alguien y decir, lo que este hermano, lo que esta persona hace está mal, porque no le da ni una hora al Señor por día, pero si yo hago lo mismo, ¿cómo voy a juzgar a la otra persona? Entonces no tengo que juzgar en ese caso, porque yo estaría haciendo lo mismo. Pero
El Señor dice que podemos juzgar, pero con justo juicio. Y no juzgando las apariencias, sino con justo juicio. Entonces, decía, es tan serio este asunto de no lograr descansar en el Señor y andar agitados, sin paz, sin descanso en nuestro corazón, sin tranquilidad, que eso sin ninguna duda nos va a llevar a la muerte. En el Señor tenemos descanso. Gracias al Señor, que en Él podemos descansar. Y podemos decir, es una práctica que nosotros necesitamos, porque va a haber un tiempo en el que vamos a descansar eternamente. Pero en este tiempo necesitamos ejercitarnos en este descansar. ¿Se acuerdan cuando vino el hermano Adolfo? Él compartió algo. Necesitamos en este tiempo aprender a reinar, porque va a haber un momento en el que vamos a reinar eternamente. Pero este tiempo que nosotros tenemos, podemos decir, esta peregrinación es para que nosotros nos ejercitemos, y el Señor nos va dando la oportunidad para poder descansar en Él. Porque como cantamos, algún día vamos a descansar eternamente. Voy a leer un versículo de Hebreos. Capítulo 4. Versículo 3. Pero los que hemos creído, prestemos atención a esta parte, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Repito, porque los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Los que hemos creído entramos en el reposo. Esto indica que no entrar en el reposo, no descansar en el Señor, equivale a ser incrédulos o a que no creemos al Señor. Es una señal de incredulidad. Si no descansamos en el Señor, es una señal de incredulidad, porque estamos no creyendo lo que el Señor está hablando, porque Él dice que podemos descansar en Él, que vayamos a Él si estamos trabajados y cargados. Y dice que las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y realmente todo hizo el Señor. No tenemos que hacer nada, absolutamente nada, más que obedecer al Señor, abrir nuestro corazón a Él y poder descansar en Él. Entonces, hasta ahí, hermanos, esta es la primera experiencia. Un hombre, pero que en definitiva nos identifica a todos. Que si tenemos esa experiencia, ese va a ser nuestro final. Y una congregación también que nos identifica a todos, que tenemos que aprobar o desaprobar lo que es agradable a Dios y lo que es la voluntad de Dios. Esta fue una de las dos experiencias que ellos tuvieron en ese lugar. Y uno de los dos significados es ruinas, podemos decir escombros, cascotes, piedras, porque así quedó el lugar después que este hombre fue apedreado. Un montón de piedras, un montón de escombros, unas ruinas, podemos decir, porque eran tanto el pueblo y seguramente cada uno haya tirado alguna piedra. Entre tantos que eran, evidentemente se habrá hecho una montaña de piedras. Por lo tanto, ese es el significado de este lugar. Una cantidad enorme de piedras, por causa de esa experiencia que ellos tuvieron. Entonces, podemos decir, esta primera experiencia tiene que ver con eso, con un montón de piedras, con escombros. Y ese es el significado de este lugar, Risa. Vamos a leer del versículo 37 al 41. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes
un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Dios no solamente es Dios, sino que Él quiere ser nuestro Dios. Así como dice el pueblo, yo Jehová vuestro Dios. De no ser el Dios del pueblo de Israel, de todas maneras, Él iba a ser Dios. De todas maneras, Él es Dios. Pero Él quería ser el Dios del pueblo, de ese pueblo. De la misma manera que Dios quiere ser nuestro Dios. Si nosotros no tenemos en cuenta a Dios, Él sigue siendo Dios. Podría decir, no le va a modificar nada en cuanto a su ser Dios. Pero Él quiere ser nuestro Dios. Y gracias al Señor que es así, que Él quiere ser nuestro Dios. Y en esta segunda experiencia Dios le dice a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, esto es para siempre, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Hermanos, todos entendemos que el azul, que también incluso los colores, tienen sentido para Dios y muestran algo y quieren decir algo. El cordón azul nos habla de algo celestial y que ellos lo tenían que poner en los bordes de sus vestiduras, un cordón azul, para que cuando anduviesen en el día, cuando miraran para abajo, vieran que su ropa tenía un cordón azul. Y ese cordón azul les recordara que hay mandamientos de Dios, que hay algo que es celestial, que hay palabra de Dios, que por lo tanto volvieran a esos mandamientos. Porque es muy fácil olvidarse. El pueblo se olvidaba, nosotros nos olvidamos, pero gracias al Señor que en su gracia, en su misericordia, Él hace que de alguna manera podamos volvernos a Él. ¿Se acuerdan que cantamos y leemos en Colosenses 3:1? Poner la mira en las cosas de arriba. Nuestra vista siempre tiene que estar mirando hacia arriba, pero en algunas ocasiones nuestra vista baja al piso, mirando las cosas de la tierra. ¿Qué significa que nuestra vista mire para abajo? Que se está fijando, prestando atención a las cosas de la tierra. Pero por eso el llamado de Colosenses es poner la mira en las cosas de arriba. El Señor quiere que nuestra mirada sea elevada siempre. Si en algún momento miramos para abajo, teniendo en cuenta las cosas de la tierra, este cordón azul iba a recordar al pueblo que hay algo celestial. De la misma manera que cuando nosotros miramos las cosas de la tierra, el Señor también nos recuerda. Gracias al Señor que tenemos un espíritu. Nos recuerda que no pongamos la mira en las cosas de la tierra, sino que hay algo celestial. Su palabra, su persona, su espíritu. Dice, para que cuando lo veáis, os acordéis. Evidentemente ellos se olvidaban de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. Ellos tenían que mirar, pero no con sus ojos físicos, así como nosotros en este tiempo. Como dice Romanos, no mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y las que no se ven, no las podemos mirar con nuestros ojos físicos. ¿Por qué no se ven? Solamente sí las podemos ver con ojos espirituales. Entonces, gracias al Señor que Él nos vuelve siempre a Él. Tiene misericordia. Y aunque nos distraemos y nos olvidamos, Él hace todo para que nos volvamos a Él. Para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón. Y sabemos cada uno de nosotros cómo es nuestro corazón. De engañoso, de agitado muchas veces.
de estar siempre afanosos, siempre en apuros, pero gracias al Señor que nos vuelve a Él y quiere que pongamos nuestras vistas, nuestros ojos en Él, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Y otra vez, dice, que los saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. No le está diciendo que los saqué de la tierra de Egipto, que los salvé, que los saqué del mundo, de la esclavitud, de la opresión de Faraón, para que vivan tranquilos, para que hagan lo que les parece, para que traten de vivir cómodamente. No nos sacó para eso. Dice, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Hermano, no hace falta que yo diga qué era Egipto, qué representa Egipto, para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Pero gracias al Señor, que Él nos salvó, nos sacó del mundo, de la opresión del maligno, de la esclavitud del maligno, pero para que Él sea nuestro Dios y para que ya no vivamos más para nosotros mismos o como esclavizados ni oprimidos. Gracias al Señor. Prestemos atención también a esta parte. No miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Si seguimos la dirección de nuestros ojos físicos, mirando las cosas de la tierra, y de nuestro corazón que es engañoso, indudablemente esto nos va a llevar a ser infieles a Dios, a hacer prostitución espiritual, siendo infieles a nuestro Dios, y buscar y pensar que nuestro Dios está en otras cosas, o que otras cosas pueden ser nuestro Dios. Pero gracias a que el Señor es nuestro Dios, y Él no quiere que vayamos en pos de nuestro corazón y de nuestros ojos, sino en pos de Él. Y el segundo significado de este lugar es gotas de rocío. Primero era piedra, ruinas, algo, digamos, destrucción, pero después el mismo lugar significa gotas de rocío. Y todos sabemos que esto es bueno, es agradable. El rocío, porque refresca, porque humedece la tierra, porque da vida a las plantas, por muchas razones es tan beneficioso. Y esto tiene que ver con la bendición de Dios. Y hay casos, podemos decir, momentos en los que el Señor, como el Espíritu en nosotros, es como gotas de rocío. Él nos refresca. Por eso es que nos acordamos de Él y Él nos vuelve a Él. Por eso es que tenemos este cordón celestial que nos lleva a acordarnos de Él y a su palabra. Y decía, significa gotas de rocío, podemos decir humedad, porque es algo que nos refresca. Es como esta palabra que cuando uno recibe un refrigerio, es un refrigerio, algo que nos refresca, algo que humedece nuestro corazón, nuestro interior, nuestro espíritu y hace que estemos frescos para el Señor. Esto es el segundo significado. Y esto incluso, podemos decir también, puede ser como la lluvia. Y Santiago compartimos, cuando trajimos lo que habíamos compartido con los hermanos de Corrientes, que habla de la lluvia, como la lluvia temprana, la lluvia tardía, que es la bendición de Dios, y cómo el Señor bendice a su pueblo con lluvia. Y cada nosotros podemos decir que somos bendecidos por la lluvia del Señor, por estas gotas de rocío, por la humedad que toca nuestro espíritu. Y esto sin duda tiene que ver con el espíritu, que somos refrescados. Pero son gotas de rocío, lluvia, pero no es diluvio. El diluvio sí que es para juicio, pero gracias al Señor que viene como gotas de rocío. Gracias al Señor. Amén.